En 2010, un incendio en los márgenes de Gray Harbor puso fin a la búsqueda de Hannah Baird, de 14 años. No había cuerpo, ni huellas, solo un montón de cenizas, que el forense calificó como consistentes con restos humanos. Su madre, Naomi, firmó el certificado de defunción y el caso se cerró, pero 15 años después, durante un servicio memorial en su honor, ocurrió lo imposible. La niña muerta caminó hacia su propio memorial, llevando un libro carbonizado, y una habitación secreta debajo de un granero reveló un secreto que nunca debió existir. El 14 de junio de 2025, en Gray Harbor, Oregón, Naomi asistió a un memorial por su hija en la iglesia de San Gideón. El pueblo ya había ensayado el duelo, los sugieres eran conocidos, y la voz del pastor resultaba reconfortante en su predecibilidad. Naomi se sentó rígida en el banco delantero, sujetando el programa, con los dedos apretados alrededor de él como si pudiera mantenerla unida. La foto en la portada mostraba a Hannah a los 11 años, con pecas como constelaciones, y el corazón de Naomi dio un vuelco al verla. No había cuerpo que enterrar, solo un análisis manchado de hollín que declaraba las cenizas consistentes con restos humanos incompletos. Naomi había solicitado un servicio de liberación, un ritual para dejar ir a la niña, para que la vida pudiera comenzar a avanzar. Luego, mientras continuaba el servicio, ocurrió algo impensable. Las puertas se abrieron y una mujer entró en la sala, contraluz por la luz del sol. Llevaba un libro en las manos, su rostro marcado y su cabello cortado abruptamente justo por debajo de las orejas. El aliento de Naomi se detuvo en su pecho cuando la mujer avanzó, con los ojos color avellana fijos en los de Naomi. La semejanza era innegable. La voz que salió de la mujer era familiar y extraña, más áspera, pero inconfundiblemente la de Hannah. «Soy yo», dijo, temblando. «Mamá». El mundo de Naomi se estrechó, y mientras se levantaba, los recuerdos inundaron su mente. Hannah, la cicatriz en su ceja, el pequeño bultito en su nariz, la niña que alguna vez persiguió luciérnagas. Las lágrimas llenaron los ojos de Naomi mientras abrazaba a Hannah, el aroma a algodón limpio y un leve y suave humo quedando en ella. Cuando se separaron, Hannah mostró el libro que había llevado, con los bordes carbonizados, las páginas llenas de nombres y símbolos. «Lo guardé», dijo, con voz firme, «porque los nombres importan, porque alguien tiene que mostrarte la línea que se trazó». Los nombres en el libro eran de padres que habían perdido a hijos, padres como Naomi, que había estado buscando a Hannah durante 15 años. El corazón de Naomi se hundió cuando reconoció algunos de los nombres, personas de su pasado, vecinos que se habían quedado a su lado en las vigilias y en los grupos de búsqueda. Pero un nombre se destacó, escrito con tanta fuerza que el papel quedó marcado con surcos en el reverso: Rouen Ball. Naomi no conocía el nombre, pero sintió, en lo más profundo de sus huesos, que era importante. A medida que el servicio continuaba, la sala parecía contener la respiración. La palabra fuego salió de los labios de Hannah, enviando ondas de asombro por la congregación. «Alguien hizo que el fuego mintiera», dijo. El pastor se tocó el pecho, y la anciana organista se llevó la mano a la boca. Las sirenas aullaban afuera, el sonido resonando en el aire. El detective Jonah Reyes entró, trayendo consigo el peso de la verdad. Hizo un gesto para que Naomi y Hannah lo siguieran, ofreciendo un suave «vamos a llevar esto a un lugar privado». Al día siguiente, en la sala estéril del departamento de policía de Gray Harbor, el detective Reyes comenzó a armar el rompecabezas. Los recuerdos de Hannah eran fragmentados pero persistentes. Habló de una cabaña, un retiro, y un hombre llamado Rouen Ball que había estado allí, proyectando una sombra oscura sobre el lugar. Las piezas comenzaron a encajar, llevando a Reyes a un nombre que no estaba en sus archivos, pero que era crucial para entender lo que había sucedido. La voz de Hannah estaba firme, pero había un filo en ella. Esto era el principio de descubrir una verdad mucho más compleja de lo que cualquiera hubiera imaginado. Naomi estaba doblando toallas cuando Wes, que debía sacar la basura, aplazó obstinadamente la tarea. Ella le llamó, y él respondió gritando, prometiendo hacerlo después de su programa. La casa estaba llena del reconfortante aroma a sábanas secadas y manzanas, una noche tan tranquila que casi pedía a gritos que se contara una historia. Naomi apretó el brazo de su silla, permitiéndose el raro lujo de dejar que su hija hablara. «Él tocó a las 6, dijo Hannah, con voz firme pero distante. «Lo conocíamos de las noches de consejería de la iglesia. Mamá a veces preparaba café para el grupo. Me dijo que me veía pensativa, le gustaba esa palabra, y me preguntó si podía llevar las sillas extra del garaje». Continuó, su voz más ligera,
casi como si estuviera recordando un recuerdo de la infancia. Fuimos al garaje. El olor me golpeó, algún tipo de solvente, algo que le dijo a mi cuerpo que saliera antes de que mis pies pudieran alcanzarlo. El corazón de Naomi se apretó, pero no dijo nada, sabiendo que era la historia de su hija para contar. Me puso un paño en la cara, continuó Hannah, su mirada fija en el suelo. Caí en una oscuridad muy larga, como una escalera dentro de ella. Cuando desperté, estaba en un coche, y alguien me había cortado el cabello. Naomi luchó contra el sollozo que se alzaba. El detective Reyes le entregó un pañuelo, sin apartar la mirada de Hannah. Luego hubo habitaciones, dijo Hannah, con voz firme a pesar del dolor en las palabras. Habitaciones con relojes, sin relojes, ventanas y sin ventanas. Siempre había reglas sobre mirar hacia abajo cuando alguien nuevo entraba. Él lo llamaba respeto. Decía que mantenía a los hogares seguros. La cabaña luego se sintió como un regalo porque el aire se movía y podía contar los árboles a lo lejos. Reyes mantuvo sus preguntas lentas, meticulosas, permitiendo que los detalles se desvelaran. ¿Qué pasó con el fuego?, preguntó. Él lo encendió, respondió Hannah, endureciendo la voz. Me enseñó a temer al fuego cuando era mío y a aceptarlo cuando era suyo. Dijo, el fuego destruye cosas para que no tengas que identificarlas. Sonrió cuando lo dijo, como si hubiera encontrado la manera de hacer que las palabras encajaran con él. Reyes insistió. ¿Qué se quemó? Todo lo que no quería que vieras, dijo Hannah suavemente. Y algo que quería que vieras. Un cráneo. Ella vio a Reyes tensarse, pero asintió. No es mío, agregó rápidamente. Lo sé porque estuve allí y estaba viva. Era pequeño. Creo que no estaba completo. La mano de Naomi se apretó alrededor del pañuelo, su pulso acelerándose. ¿Y el libro?, preguntó Reyes. Hannah exhaló lentamente. Siempre había listas. Él llevaba el control como un tendero contando existencias, pero este era mío. Se movió incómoda, sus dedos apretando el libro. Me hizo copiar nombres en algo hermoso, dijo en voz baja, porque alguien tiene que mostrarte la línea que se trazó. Una pequeña sonrisa desafiante tiró de sus labios. No se dio cuenta de que dejé la cinta en el último nombre que no reconocía. La voz de Reyes se suavizó. ¿Por qué guardarlo cerca del fuego? ¿Por qué arriesgar eso? Porque quería que la verdad tuviera peso, dijo Han. El papel vive en la corte. Miró a Naomi. Mamá, no quise desaparecer 2 veces. Cuando dijo que el mundo había terminado conmigo, le creí. No porque pensara que dejarías de buscarme, sino porque él gobernaba la realidad y la realidad obedecía. Reyes absorbió el peso de su dolor, y su enfoque volvió a la investigación. Llevaré el libro a alguien que pueda leer el código, dijo, porque a veces los símbolos son solo símbolos, y otras veces están soldados a un calendario. Más tarde, en el antiguo sitio de la cabaña Martel, el escáner pasó sobre las páginas del libro, revelando las marcas codificadas en los márgenes, círculos, puntos, triángulos. La doctora Yaya Chen observó el patrón. Es un monstruo ordenado, murmuró. Odio lo ordenado. Se honra a sí mismo. Reyes escaneó las páginas con ella, sus pensamientos dando vueltas. Mira los márgenes primero, dijo Chen, señalando los grupos. Los círculos son citas de primer contacto. Los puntos parecen dinero en movimiento, y los triángulos marcan eventos irreversibles. Reyes procesó la información, y luego pidió una verificación con los registros públicos. En minutos, Chen descubrió algo perturbador. Varios de los nombres en la lista estaban conectados con niños desaparecidos. Un nombre en particular se destacó, Rowen Ball, un consejero cuya licencia había sido revocada por violaciones éticas. Hizo que las palabras quedaran parejas, murmuró Reyes. Santificó su coreografía. Más tarde, mientras hurgaban entre las cenizas en el sitio del incendio, Reyes supo que estaban más cerca de descubrir la verdad. ¿Qué estamos viendo?, preguntó al oficial Benten, quien lo guió hacia un pequeño grupo de dientes de leche y una corona dental. ¿Y qué más?, presionó Reyes. Benten lo llevó a los restos metálicos y los patrones de acelerantes. Esto no era una cabaña que se incendiaba de golpe, dijo. Las habitaciones estaban dispuestas como estaciones, hechas para cocinar rápido. Mientras Reyes se agachaba junto a los restos carbonizados de la cabaña, sintió un peso familiar y nauseabundo asentarse en su pecho. Ya podía escuchar las palabras formándose en su mente. Un libro. Dejó un libro para sobrevivir lo justo como para ser encontrado después, para ser visto por las manos equivocadas o quizás las correctas pretendiendo ser misericordiosas. Con las piezas del rompecabezas encajando, Reyes se giró hacia Benten. Volveremos al sitio, nadie se mueve hasta que confirmemos la historia. Necesitamos ver todo,
cada último detalle. Mientras trabajaban, Reyes reflexionaba sobre la conversación anterior con Naomi. «Devuélveme la verdad», le había dicho. Y mientras el día se desarrollaba, las piezas finalmente comenzaron a encajar. Se acercaban a una verdad más oscura de lo que cualquiera podría haber predicho. Reyes se paró junto a la cuadrícula, rodeado por el suave sonido del viento y el crujido distante de las hojas. Instruyó a Benton para que metiera los dientes por separado, asegurando que la cadena de custodia fuera irrefutable. «Los enviaremos al Estado para el análisis de deontología y ADN. Si la corona tiene algún resto de pulpa o perfil extraíble, lo compararemos. Hagan una lista de los niños con coronas pediátricas en este condado de los últimos 20 años», ordenó. «Llamaré a los registros antes de ponerme el cinturón». Benton asintió, sus movimientos eran constantes y metódicos. Reyes escaneó el sitio, su mirada se posó donde solía estar la puerta principal, luego en el lugar donde podría haber estado una mesa. Su mente procesaba los detalles, las imágenes de una niña aprendiendo el vocabulario de un hombre, el significado detrás de las palabras que usaba, las jaulas que disfrazaba como otra cosa. Imaginó el libro levantado del fuego, creyendo que la verdad debía ser más pesada que el humo. Su teléfono vibró, sacándolo de sus pensamientos. «Doctora Chen», respondió, ya sabiendo lo que diría. «Realicé búsquedas preliminares», dijo sin preámbulos. «La organización sin fines de lucro de Rowan Vale es exenta de impuestos. La lista de la Junta parece limpia, pero los donantes, ahí es donde están los cuerpos». Hubo una pausa. «Hay un patrón de regalos anónimos que coinciden con las fechas en el libro. Y detective, no le va a gustar esto. 3 de los nombres en ese libro tienen certificados de defunción por niños desaparecidos archivados dentro de un año de su desaparición. Casos cerrados, cenizas, lo de siempre». «¿Quién los firmó?», preguntó Reyes, su voz baja pero firme. «La oficina del forense». «Diferentes condados», respondió Chen, todos citando restos incompletos y alteración térmica extensa como razones para la falta de identificación visual. «Solo uno usó una coincidencia dental». «Adivine qué tipo», dijo Reyes. «Corona pediátrica». Las palabras de Chen llegaron fuerte y claro, y Reyes no necesitó escuchar más. «Voy a necesitar una orden para acceder al expediente», añadió ella. «La conseguiremos», dijo Reyes, su mente ya calculando los próximos pasos. «¿Y Laya? Hay algo más. El libro usa símbolos, un código para consultas, dinero, ceremonias. La página con el nombre de Val incluye vela, paloma blanca. Necesito que verifique si esas palabras aparecen en el sitio web de su organización sin fines de lucro. Texto oculto, nombres de archivos de imágenes, frases de boletines. Los lugares donde la gente, perezosa con su propia astucia, deja huellas. Te llamaré en 2 horas, prometió Chen, colgando. Reyes observó a Benton meter las muestras en bolsas, gritando instrucciones a los técnicos, su voz firme y calmada. Salió de la zona despejada y entró en el bosque, la sombra ofreciendo un breve momento de alivio. De vuelta en el coche, Reyes se quedó por un momento, sus manos en el volante, mirando su reflejo en el parabrisas. Lucía agotado, cansado, como alguien que no ha dormido lo suficiente en junio. Pensó en Naomi, en la voz de Hannah llamando a su madre. Pensó en el espacio vacío en la pizarra de corcho donde había estado colgado su volante de desaparecida durante 15 años, resistiendo tanto el tiempo como la desesperación. Las palabras «las cenizas no mienten» resonaban en su mente, un recordatorio tajante de que la verdad finalmente saldría a la luz, si tan solo tuvieran la paciencia suficiente. Al día siguiente, en el Centro de Defensa Infantil de Gray Harbor, Hannah se sentó en una habitación pintada del color de la lluvia justo antes de que se rompiera. Una pequeña mesa, sillas suaves y una cesta de juguetes sensoriales tan limpiados que chirriaban, marcaban el tono para la entrevista forense. Mallory, la entrevistadora, se presentó y estableció las reglas. No podía prometer nada, pero llevaría algunas de las palabras para Hannah, para que no vivieran solo dentro de ella. Detrás del vidrio, Naomi estaba de pie, con las manos metidas bajo los codos, su rostro un retrato de dolor silencioso. El detective Reyes estaba cerca, lo suficientemente cerca como para atrapar a Naomi si se tambaleaba, pero lo suficientemente lejos para no invadir su espacio. Compartían el mismo silencio tenso, cada uno parado en la frágil línea entre la esperanza y la furia. Hannah no se sentó hasta que Mallory lo hizo, y no tocó los juguetes sensoriales. Colocó sus manos en la mesa, las palmas presionadas juntas como una oración. Mallory preguntó, ¿hay algo que necesites antes de que empecemos? Después de un momento,
Hannah habló. Un lápiz, dijo, no una pluma. Marjorie le dio uno, y Hannah lo giró en sus manos, su pulgar trazando los lados hexagonales. Cuando no quieras responder o prefieras decirme más tarde, puedes decir mañana, dijo Marjorie. Ese es nuestro código para, no ahora. Mañana, repitió Hannah. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios mientras miraba la idea de un puente. Marjorie colocó el grabador digital entre ellas, deslizando una fotocopia del libro sobre la mesa. Solo vamos a repasar lo que tú quieras, aseguró Marjorie. Tú llevas el timón. Yo solo tomo notas del mapa que ya has hecho. Hannah asintió. Él me dijo que los mapas hacen que la gente sea imprudente, dijo en voz baja. Así que empecé a dibujarlos en mi cabeza, donde nadie podía confiscarlos. Marjorie preguntó. Cuéntame sobre las ceremonias. Eran silenciosas, dijo Hannah, su voz plana pero firme. A él le gustaba el silencio porque sentía como reverencia. Y la reverencia es una buena manera de ocultar la obediencia. Hizo una pausa, su mirada fugaz hacia el vidrio. Él los llamaba caballeros blancos. Los padres venían primero. Nunca estacionaban en el mismo lugar dos veces. Dejaban los teléfonos en una caja de plástico y ponían los relojes en una bandeja. El tiempo ahora le pertenecía a la habitación. El aliento de Naomi empañó el vidrio. Su mano se presionó contra él, como buscando contacto con su hija desde el otro lado. Marjorie mantuvo la voz calmada. ¿Qué hacían los niños? No todos los caballeros blancos tenían niños, respondió Hannah. A veces nos decían que nos quedáramos en nuestras habitaciones, que leyéramos el libro que nos dio, que rezáramos. Decía que teníamos que construir un respeto por la rendición. Pero cuando había niños en la ceremonia, usualmente era antes de una declaración. Tragó, su voz tensa. Decía que la creencia necesitaba una señal. Marjorie se inclinó hacia adelante. ¿Declaración? Muerte, dijo Hannah, su voz simple, despojada de emoción. Él lo llamaba liberación. Decía que el dolor en una casa hacía que todo zumbara, hacía que las cosas se quebraran. Decía que hacer una declaración apagaba el zumbido. Hizo una pausa. Después de la declaración, los padres podían solicitar la terapia de compasión, gastos de mudanza, cosas por el estilo. Convertía la caridad en contrato. Marjorie mantuvo su tono firme. ¿Alguna vez te pidió ser parte de esa prueba? Hannah miró sus manos, sus dedos apretándose en un puño. Mañana, dijo. Después de una larga pausa, añadió, pero te puedo contar sobre las palomas. No eran aves, dijo. Él nunca confiaba en los animales para comportarse. Eran recortes, papel grueso, sangrando por los bordes donde las tijeras habían mordido demasiadas veces. Colgaban de un hilo. Durante la ceremonia, él los levantaba en espiral, haciendo que pareciera que se elevaban. Marjorie absorbió las palabras y luego centró su atención en el libro. Los triángulos en los márgenes, preguntó. Caballeros blancos, respondió Hannah. La línea con el símbolo usualmente decía de qué casa, a qué hora y qué color quería en el altar. Marjorie revisó la lista, comprendiendo más con cada palabra. ¿Y los círculos? Primeras reuniones, dijo Hannah. Les decía a los padres, sin decirlo directamente, que tal vez su hijo ya había cruzado al corazón. Nunca decía ciertas palabras hasta que un padre las decía primero. Los puntos, preguntó Marjorie. El dinero se movía, dijo Hannah. A veces en un sobredoblado, a veces a través de la fundación. Para velas, eso era un código. Significaba que la familia había acordado dejar de buscar, ser liberados. Hannah levantó la mirada, encontrando los ojos de Marjorie. Él decía que la liberación era amor. La mandíbula de Reyes se tensó detrás del vidrio, pero mantuvo su voz baja cuando habló con Naomi. La doctora Chen está cruzando las fechas de donación con los puntos. Si el patrón se mantiene, el libro funcionará como debe. Naomi asintió sin apartar la vista del vidrio, su rostro una máscara de tranquila determinación. Marjorie preguntó, ¿recuerdas familias específicas? ¿Nombres que podamos relacionar con rostros? Recuerdo tazas de café, dijo Hannah, su voz distante. Algunas temblaban, otras no. Recuerdo el olor de la lana después de la lluvia. Recuerdo a una mujer con una trenza que siempre tenía un hilo rojo tejido como una promesa para ella de no deshacerse. Su dedo tocó el libro. Aquí, los herida, escribió Paloma Lenin Salmo 23 minutos junto a su nombre. Pidieron escritura porque hacía que la habitación se sintiera familiar. Marjorie pasó la página, preguntando suavemente, ¿recuerdas el incendio en la cabaña? Solo lo que quieras poner en la habitación con nosotros, respondió Hannah, su voz tranquila pero definitiva. Recuerdo aprender una coreografía. Quédate aquí, sostiene esto,
y no tosas aún, cuenta hasta 50 antes de salir. Hizo una pausa, sus ojos mirando al vidrio. El calor tenía una forma que tenía que memorizar para poder rodearlo. El cráneo, añadió, su voz tensa. Era pequeño. Me dijo, siente el alivio, Han. Dejarán de pedirte que elijas entre un mundo donde te quedaste y un mundo donde te llevaron. Los hombros de Naomi se estremecieron, su mano fue instintivamente a su boca. Permaneció congelada, las palabras colgando en el aire, pesadas con una verdad indescriptible. Mayeri asintió, sin insistir más. ¿Por qué el libro?, preguntó suavemente. ¿Por qué arriesgar eso? Los ojos de Hannah permanecieron firmes. Porque necesitaba ponerle peso a la mentira, dijo, dibujando un lápiz sobre la página y rodeando una entrada. Esa fue la noche en que me di cuenta de que él me usaba para hacer que la mentira fuera hermosa. Escribí su nombre fuerte para que la página lo recordara. Mayeri no miró el libro. Su atención seguía en el rostro de Hannah. ¿Qué te gustaría dejar para hoy? La parte donde me preguntas qué ocurrió en las habitaciones cuando no había nadie más allí, dijo Hannah, con voz firme. Colocó el lápiz suavemente sobre la mesa. Mañana, estuvo de acuerdo Mayeri. Apagaron el grabador, y Mayeri deslizó la copia de nuevo en una carpeta, colocando el lápiz encima como una pequeña bandera. Naomi salió rápidamente al pasillo, casi sin pensar. Reyes la siguió en silencio, ambos sintiendo el peso del momento. Está hablando, susurró Naomi, su voz áspera. Cuando oré por esto, por qué sucediera, no pensé en lo que le exigiría a su boca. Ella tiene que dosificar. Reyes asintió, su mano sobre su hombro. Ambas lo hacen. Naomi se limpió los ojos con el talón de su mano. El peso de la situación era demasiado para soportar. Cuando lo encuentres, dijo, su voz firme a pesar de la tormenta interna, no necesito estar allí. Solo necesito saber qué ocurrió y que las palabras que use sean las correctas. Reyes la miró. ¿Cuáles son las palabras correctas? Que se detenga, dijo Naomi, y en ese momento, su voz endureció, el acero formándose en su mandíbula, y que nada de esto fue culpa de Hannah. El teléfono de Reyes vibró y lo contestó rápidamente. Doctora Chen, dijo. ADN en la corona pediátrica, dijo ella sin preámbulos. Se encontró una coincidencia parcial familiar. El laboratorio estatal se movió rápido porque el expediente del caso es uno de esos que aún está en el escritorio de alguien, aunque tenga 13 años. El agarre de Reyes se apretó sobre el teléfono mientras se giraba hacia Naomi. Esto era la primera pista sólida. La verdad estaba llegando, estuvieran listos o no. Reyes estaba en la oficina de Berea Bement Pascuas, su mente dando vueltas con los detalles que había descubierto. Entonces, Vale no solo estaba escribiendo muertes, dijo la doctora Chen, su voz aguda, estaba saludando sus fuegos con dientes. El aliento de Reyes se detuvo al procesar las implicaciones de lo que ella le estaba diciendo. Piezas que podrían pasar el escrutinio inicial bajo calor, continuó ella. Si el forense no presionaba, si alguien quería una misericordia rápida. Hizo una pausa, añadiendo con un ligero suspiro, hay más. Saqué los informes de activos de Berea Bement Pascuas. Informan sobre donaciones en especie, suministros ceremoniales de un almacén en Hillsborough. El almacén es solo una dirección de papel, pero los nombres de las facturas usan las mismas 3 palabras, vela, blanca, paloma. Reyes miró a través del vidrio hacia Hannah, quien ahora estaba más erguida, con la columna recta, esperando el siguiente paso sin órdenes que seguir. Necesitamos una orden de registro para la organización sin fines de lucro, dijo, con voz firme. Y para la residencia de Vale, su oficina, su coche. Necesitamos movernos en cuanto el juez se siente. Chen exhaló y respondió, ya está redactado. Me encontraré contigo en el tribunal en 1 hora. Reyes colgó, girándose hacia Naomi, que lo observaba de cerca, con los ojos llenos de preguntas no dichas. No fue una promesa, dijo él, con tono tranquilizador. Fue un plan. Hannah salió de la sala de entrevistas con Mayeri a su lado. Parecía más pequeña y mayor, ambas cosas a la vez, con una expresión contenida. La copia del libro estaba cuidadosamente bajo el brazo de Mayeri. Lo hiciste bien, dijo Naomi, pero la detuvo antes de agregar las palabras estoy orgullosa. El orgullo, en este contexto, parecía demasiado peligroso de expresar, un sentimiento que podría herir si se manejaba mal. Hannah tenía demasiadas cicatrices, físicas y emocionales, como resultado de haber sido mal manejada. Hablé de las palomas, dijo Hannah en voz baja. Naomi le dio una pequeña sonrisa cómplice. Lo escuché, respondió. Escuché que fuiste valiente sin prenderte fuego para demostrarlo. Regresaron a la casa de Naomi, que había sido limpiada 2 veces, pero aún se sentía demasiado vacía,
demasiado ajena. Había sábanas que olían a sol y avena en la estufa, una simple comodidad para cuerpos que no sabían qué más hacer. En el baño, Hannah encendió la ducha, luego la apagó, luego la encendió nuevamente, como renegociando su relación con el agua. Estudió sus cicatrices en el espejo, trazando sus formas en lugar de centrarse en las historias que contaban. El vapor hizo que su cabello se encrespara, el corte en las puntas ahora desigual. Naomi permaneció en el pasillo, luchando contra el impulso de vigilarla, pero de todos modos lo hizo. Esa noche, Hannah durmió sobre las cobijas, con una mano descansando sobre el libro, como si fuera una manta de seguridad. Naomi se sentó en una silla cercana, inquieta, soñando con una paloma de papel que se negaba a quemarse. A las 3 de la mañana, un coche permaneció detenido afuera antes de alejarse. El corazón de Naomi latió con fuerza, pero el ruido pronto se disolvió en el zumbido familiar del vecindario. Por la mañana, Reyes pediría las grabaciones de las cámaras de seguridad del vecino. Por la mañana, el juez firmaría las órdenes de registro. Por la mañana, el lenguaje de la ley y el ritual se encontrarían. 17 de junio de 2025. Ubicación: Tribunal del Condado de Benton. El juez firmó las órdenes con una pluma que tenía un pequeño martillo en el clip. Reyes le agradeció, con la voz áspera por la falta de sueño, y, con las órdenes en mano, llamó al equipo. Se dirigieron directamente al centro comunitario, donde Rowan Vale estaba programado para dar una charla matutina titulada Reformulando la pérdida, el padre compasivo. La habitación olía débilmente a café y alfombra nueva, las sillas plegables dispuestas en un semicírculo. Una pantalla de proyección mostraba una diapositiva con una paloma blanca en pleno vuelo con las palabras "La liberación es una forma de amor", escritas en una fuente que parecía hecha a mano por una figura santa. Vale estaba cerca del podio, luciendo completamente como un experto practicado. Estaba en sus 50, afeitado, su cabello de un tono marrón controlado, el tipo que parecía demasiado perfecto para ser accidental. Su traje era del mismo tono azul marino que uno asociaría con el duelo, y su corbata tenía pequeñas palomas bordadas tan pequeñas que casi se pasaban por alto. Estrechó manos con la humildad practicada de alguien que había perfeccionado el arte frente a los espejos. Reyes se sentó al fondo, mezclándose con los demás asistentes, con la placa guardada y su expresión neutral. En la fila delante de él, una mujer con la trenza familiar que Hannah había mencionado, tejía un hilo rojo en su cabello, una promesa sutil para sí misma de no desmoronarse. Los Eridan, sus rostros una mezcla de fatiga y esperanza, se sentaron 2 asientos más allá. Reyes los reconoció de los expedientes del caso. Los observó ahora, como se observa a las personas que han invertido toda su confianza en la persona equivocada y han sellado esa confianza sin darse cuenta del costo. Bienvenidos, la voz de Vale era cálida, invitante. Me alegra que hayan venido. Significa que están dispuestos a construir algo más pesado que la esperanza. Significa que están listos para dejar la cuerda que han usado para luchar contra la marea y dejar que el mar tome lo que siempre iba a tomar. Sonrió, y la sonrisa pedía ser perdonada por ser hermosa. Sobre sus sillas encontrarán una paloma de papel. Hablaremos de su peso más tarde. La mirada de Reyes recorrió la sala, observando las salidas, el movimiento de los ojos de la gente, esperando cualquier señal de que algo no estuviera bien. Los voluntarios repartieron paquetes, y en la parte posterior de cada uno, en letra pequeña, había un descargo de responsabilidad que decía: este programa no es terapia y no ofrece asesoramiento legal. En la parte inferior, con una letra aún más pequeña, estaba el logo de la organización sin fines de lucro. Más tarde, la doctora Chen sacaría el código fuente del sitio web y encontraría un archivo de imagen llamado Candle with the PNG, huellas perezosas. Vale habló sin notas, sus palabras fluyendo como alguien que había memorizado el guión en sus huesos. Se nos dice que busquemos, dijo, su voz suave y practicada. Se nos dice que pongamos velas en las ventanas, platos en las mesas. ¿Qué pasa si la vela te quema? ¿Qué pasa si el plato vacío persigue al lavaplatos y hace que un hogar sea inhabitable? A veces, la liberación es el acto más fiel. A veces, el amor es dejar ir una historia para que una historia diferente, más verdadera, entre. Un murmullo recorrió la sala, el suspiro colectivo de alivio, como el cambio de un frente climático sobre un campo. Reyes no escribió nada, su mano llena con todo lo que no quería construir dentro de sí mismo. Envió un mensaje de texto a Chen debajo de la silla:
estamos en vivo. Diapositiva de la paloma. Saca todos sus PDFs descargables. Busca silbidos de perro y frases clave. Lo tengo, respondió ella. Orden de registro entregada en la sede de la organización sin fines de lucro en 20. ¿Quieres el honor? Estoy en un banco, escribió Reyes. Termina el sermón. Llegaré con la siguiente campanada. Vale apagó las luces y se reprodujo un video, una mezcla de padres con rostros suavizados, velas titilando. Música suave adormeció la sala, haciéndola sentir segura, cómoda, como algo en lo que se podría creer. La cámara se detuvo en manos colocando pájaros de papel en un altar cubierto con tela. Si no lo sabías, no lo sabrías. Pero si lo sabías, podías sentir el anzuelo en el cebo. Durante la sesión de preguntas y respuestas, un hombre con voz áspera preguntó: ¿cómo sabes cuándo es hora de detenerse? Vale se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, adoptando la postura de alguien que ofrece cuidado. ¿Sabes por qué tu cuerpo está cansado?, dijo, su voz cálida. ¿Sabes por qué tus oraciones se quedan mudas? ¿Sabes por qué una paloma aterriza cerca de tu ventana y te mira? Los signos importan. El ritual crea un lugar para aceptarlos. El teléfono de Reyes vibró. Un oficial. Búsqueda completa en la organización sin fines de lucro. ¿Querrás ver la sala de juntas? Reyes salió rápidamente entre una mujer con suéter verde y un hombre con chaqueta de trabajo. En el pasillo, se detuvo frente a un tablero de anuncios cubierto con volantes para grupos de apoyo por la pérdida de mascotas, yoga para el duelo, y allí estaba, un volante de la vigilia comunitaria de los Caballeros Blancos. Tomó una foto y siguió caminando, sintiendo que caminaba a través de un guión escrito mucho antes de aprenderse sus líneas. En la oficina de Berea Bement Pasguas, los oficiales con cubrezapatos de papel se movían deliberadamente. Un escritorio de recepcionista estaba al frente con folletos brillantes y una planta demasiado vibrante estaba junto a la ventana. Reyes pasó dos pequeñas salas de consejería, cada una diseñada como una sala de estar de buen gusto, y se detuvo en la tercera. Un gabinete cerrado había sido forzado, revelando cajas etiquetadas con escritura ordenada, kits de ceremonia. Cada kit contenía 3 velas blancas, un ramo de salvia, una paloma de papel y un guión impreso sobre papel grueso, un servicio de liberación. El lenguaje era lo suficientemente secular como para evitar ofender, pero lo suficientemente espiritual como para proporcionar consuelo. Las frases hacían eco de los símbolos en el libro: círculo, punto y triángulo. El guión incluía instrucciones sobre cuándo apagar las luces, cuándo comenzar la cinta, cuándo sonar una campana. En la sala de juntas, un oficial había quitado una pizarra de sus ganchos, revelando un mapa con chinchetas y cuerdas marcando con dados, direcciones como las del libro. Al lado de cada nudo de cuerda, un número 3, de los cuales Reyes reconoció como números de caso. Los apuntó en su mente, sus manos demasiado lentas para alcanzarlos. ¿Bóveda?, preguntó Reyes. Carra sintió. En el armario del pasillo, detrás de los abrigos, una pared falsa. La abrimos. Se movieron rápidamente a un espacio estrecho donde un panel aftermarket había ocultado una caja fuerte lo suficientemente grande como para guardar a un niño. La caja fuerte estaba llena de papeles, cuadernos, tarjetas índice, libros duplicados del libro que Hannah había copiado, esta vez con la letra de Vale, recibos de donaciones, correos electrónicos impresos con líneas de asunto como seguimiento después de la liberación. Cadena, dijo Reyes, y ellos metieron los papeles en bolsas con reverencia, como si estuvieran manejando huesos. La última habitación contenía una cámara sobre un trípode apuntando a una silla y un fondo neutral. Más tarde encontrarían videos de Vale hablando en generalidades que solo los iniciados entenderían como instrucciones. Más tarde aún, descubrirían que la organización sin fines de lucro había pagado por espacio publicitario dirigido a personas que buscaban frases como "cómo aceptar la pérdida" y "no puedo dejar de buscar a mi hijo". De regreso en la casa de Naomi, Hannah estaba sentada en la mesa de la cocina con un tazón de avena enfriándose, el libro acostado al lado, su cinta marcando el nombre de Val. Había hecho una lista de cosas que estaba dispuesta a intentar ese día: salir a caminar, sostener la correa de un perro, llamar a tía Mara, recoger fresas si el campo aún dejaba hacer. Le mostró la lista a Naomi con un pequeño giro del papel, como para decir: no te haré escoger por mí, solo dime si alguna de estas se echó a perder mientras yo estaba fuera. Fresas, dijo Naomi, sin pensar. Julio vive en un campo de fresas incluso en junio. No fueron lejos. El campo estaba al borde del pueblo,
un parche de rojo bajo un cielo que aún aprendía el verano. La mujer en el mostrador reconoció a Naomi y luego parpadeó al ver a la niña de pie medio paso detrás de ella, las cicatrices marcando su piel y la postura del libro aún evidente en la forma en que se llevaba. Sin decir una palabra, les entregó 2 cestas verdes y no hizo ni una sola pregunta. La misericordia, en forma de no preguntar, es una disciplina. Hannah recogió 2 fresas y luego se congeló, escuchando un sonido que aún no podía nombrar. Naomi esperó. Son solo abejas, dijo finalmente Hannah, y el solo sonó como una nota de gracia. Están trabajando. Llenó la cesta lentamente, limpiándose los dedos en sus jeans y mirando la mancha. Parece pintura, dijo suavemente. Un coche pasó sin reducir la velocidad, y un cuervo se posó en un poste de la cerca, levantándose en el aire. Cuando terminaron, las cestas estaban medio llenas, suficientes para enseñar al día una nueva lección. En el camino a casa, el teléfono de Naomi vibró. Era Reyes. Tenemos los papeles. Tenemos los kits. Él sigue en el seminario. No lo tocamos hasta que la fiscal diga la palabra. Tendremos una mordida limpia esta noche. Hay un caballero blanco en una dirección de Alder Street. Estaremos allí. No más ceremonias bajo sus reglas. Naomi respondió con algo que no contenía palabras. El globo de texto permaneció vacío, pero el mensaje era claro. Gracias y date prisa, y no rompas nada que no se pueda sanar. A las 7:30, mientras la luz aún caía largo sobre la calle, Reyes se sentó en un coche sin marcar a media cuadra de la casa de Alder Street. Los voluntarios con camisetas negras llevaban cajas adentro. La mujer con la trenza ajustó el hilo rojo. Los Sheridan llegaron, con los rostros vacíos de todo excepto la necesidad de dejar de sufrir. Chen se sentó junto a él con una tableta en su regazo. Raspé su boletín, dijo en voz baja. La frase, Servicio de Liberación, aparece 23 veces el año pasado. Los metadatos del PDF usan triángulo como palabra clave. Dejó toda la estructura al descubierto, murmuró Reyes. La mente de Reyes trabajaba mientras las capas de la operación de Vale se desplegaban, cada detalle añadiendo peso a la verdad que había estado persiguiendo tanto tiempo. Las personas se confiesan porque creen en sus propias narrativas, dijo en voz baja, su tono marcado por la determinación. Solo tenemos que aprender el dialecto. Las palabras flotaban en el aire mientras esperaban el siguiente paso. A las 8 en punto, Rowan Vale llegó, sin nada en las manos, caminando hacia su porche con una calma que ocultaba la tensión que se acumulaba a su alrededor. Cuando se acercó, la voz de Reyes cortó el aire como una línea trazada en la arena. Policía, llamó Reyes, su voz firme. Señor Vale, tenemos órdenes de registro para registrar esta propiedad y arrestarlo por conspiración para cometer fraude, manipulación de pruebas y sospecha de estar involucrado en múltiples secuestros de niños. No hablará con nadie excepto con su abogado. La reacción de Vale fue rápida. Reyes vio el destello de realización cruzar el rostro de Vale, el momento en que comprendió que el guión que había escrito para los demás ya no estaba en sus manos. La expresión de Vale cambió, dolor, decepción, y luego un intento modesto de confusión fingida. Detective, dijo Vale, su voz suave, estamos ayudando a padres en duelo. Estamos vendiendo funerales para niños que no están muertos, respondió Reyes sin rodeos. Así de claro, y para algunos que sí lo están, porque ayudaste a escribir sus finales. El aire en el porche se espesó, el peso del momento presionando. Dentro de la casa, la familia Sheridan se levantó, tirando sus sillas de sorpresa. La mujer con la trenza se tocó el cabello y luego lo retiró, como si no supiera si retirarse o enfrentar la verdad. Una de las voluntarias instintivamente extendió la mano para coger una caja de velas, y luego la retiró, temblando. Esposas, dijo Reyes. Los oficiales se movieron rápidamente, leyendo los derechos de Vale mientras él sonreía ante las formalidades, como si reconociera un viejo guión recitado. Dentro de la casa, los oficiales catalogaban la escena con precisión meticulosa. En una mesa cubierta con tela, 3 velas blancas estaban junto a un cuenco de cerámica lleno de salvia, y una pila de palomas de papel, cortadas con un tinte que dejaba pequeñas muescas en las puntas de las alas. Bajo el cuenco, un portapapeles descansaba con una hoja de registro. Reyes fotografió los nombres, 2 de los cuales reconoció, 3 que le eran desconocidos. Los pasaría a la doctora Chen para que los cotejara con las fechas en el libro, creando un mapa de la economía del dolor, un mapa de vidas controladas por los oscuros rituales de Vale. Afuera, un vecino filmaba con un teléfono,
pero fue rápidamente redirigido por un oficial. El aire de la tarde llevaba los olores familiares de césped recién cortado y el inicio de la temporada de tomates, la vida mundana de un vecindario en contraste con la oscuridad que se desplegaba en el porche. Una niña al otro lado de la calle chilló de alegría mientras jugaba con un aspersor, ajena a la tormenta silenciosa que se estaba gestando justo más allá de su jardín. Reyes sentó a Vale en la parte trasera del coche, las manos del hombre descansando sobre sus rodillas, las palmas hacia arriba como un penitente esperando juicio. ¿Tienes hijos, detective?, preguntó Vale, con tono suave, como si intentara encontrar una forma de entrar en la psique de Reyes. Reyes miró el espejo retrovisor, negándose a mirar a Vale. Esa pregunta no te ayudará. Tal vez te ayude a ti, respondió Vale suavemente, a aprender la liberación. Reyes cerró la partición, dejando que el silencio llenara el coche. El peso de las palabras de Vale colgaba entre ellos, espeso con la implicación de años de manipulación y control. De vuelta en la casa de Naomi, Hannah estaba sentada en la mesa de la cocina con una fresa cortada en un plato. Su corazón se parecía a un mapa de un país desconocido, uno que tal vez algún día sería hermoso. El teléfono de Naomi vibró nuevamente, el mensaje de Reyes fue breve. Lo tenemos. Naomi relajó un poco los hombros mientras la verdad se asentaba, aunque seguía siendo una victoria amarga. ¿Quién?, preguntó Hannah, con voz pequeña. El hombre que enseñó a todos las palabras equivocadas, dijo Naomi suavemente. Hannah tocó la fresa cortada con el borde de su dedo y luego lamió el jugo rojo. Entonces podemos aprender nuevas, dijo, no como una pregunta, sino como una declaración tranquila. Comieron las fresas hasta que el tazón estuvo vacío. Naomi se lavó las manos, mirando cómo el agua rosa se desvanecía. Ella permaneció con la toalla en las manos por un largo momento, luego la colgó en la manija de la puerta del horno, un pequeño acto de prepararse para el día siguiente. En la estación, Vale estaba sentado en una sala de entrevistas, con las manos plegadas con la calma de alguien que creía que podría resistir el proceso con paciencia. Reyes entró, colocando un grabador sobre la mesa junto con un vaso de agua. La luz roja de la cámara parpadeó, indiferente a la gravedad de la situación. Diga su nombre para el registro, dijo Reyes. Rowan Elías Vale, respondió el hombre, su voz cálida, como un himno cantado por un coro experimentado. Honro el proceso, continuó Vale, sus palabras casi demasiado pulidas. Reyes deslizó una fotografía sobre la mesa, un primer plano de una paloma de papel sobre una mesa cubierta con tela, con un ramo de salvia visible en la esquina. Otra foto siguió, la parte trasera de la pizarra de Berea Bement pasguas, chinchetas y cuerda marcando ubicaciones. Una tercera mostró la caja fuerte oculta con su contenido, cuadernos, tarjetas índice, libros duplicados del libro que Hannah había copiado, con la letra de Val. Usted dirige ceremonias llamadas Caballeros Blancos, dijo Reyes, su tono directo. Recolecta donaciones que se correlacionan con los puntos en el libro. Programa liberaciones que corresponden a los triángulos en el libro. Instruye a los padres a dejar de buscar y a presentar certificados de defunción para niños sin restos identificados. ¿Por qué? Vale sonrió, como si disfrutara la pregunta. No instruimos, dijo suavemente. Invitamos. Reflejamos el agotamiento de una familia y damos forma a lo que ya sienten en sus huesos. Reyes dejó que las palabras se quedaran en el aire, el silencio espeso con el peso de su respuesta no dicha. ¿Dónde estaba la noche del incendio de Martel?, preguntó. La sonrisa de Vale no vaciló. Me gustaría ayudarlo, detective, y lo haré después de que llegue el abogado. Hasta entonces, puedo describir la misión. Reducimos el daño. La búsqueda obsesiva destruye matrimonios. El dolor no resuelto pudre los medios de vida. Yo puse una mesa donde el dolor puede cenar sin devorar la casa. Reyes deslizó otra fotografía sobre la mesa, la corona pediátrica y los dientes de leche en una bandeja de evidencia. ¿De quién está reduciendo el daño aquí?, preguntó, con voz baja. La mirada de Vale bajó, luego subió nuevamente, una grieta en su fachada compuesta. No sé qué son. Son la razón por la que una madre dejó de pedirle al sheriff que arrastrara el río otra vez, dijo Reyes, su voz dura. El diente de su hija, su ADN salado en un fuego. Una bondad, diría usted. La sonrisa de Vale permaneció, pero sus ojos se endurecieron. No hablo el lenguaje del crimen, detective. Hablo el lenguaje de la misericordia. La puerta se abrió, y una mujer con un traje gris entró, con un maletín en la mano. Soy Rebecca Coe, dijo, dirigiéndose a Reyes. Abogada del señor Vale, detective,
hemos terminado hasta que revise el descubrimiento. Apenas hemos comenzado, respondió Reyes, apagando el grabador. Consejera, nos veremos en la audiencia. Mientras tanto, su cliente no debe contactar a nadie de estas listas. Golpeó una pila de nombres, miembros de la junta, donantes, voluntarios, la mujer con la trenza, los heridan. Los teléfonos están confiscados. Las computadoras también. Estoy seguro de que usted honra el proceso en el pasillo. Reyes envió un mensaje de texto a la doctora Chen, abogada dentro. Está hablando en círculos. Siga sacando líneas rectas. Ella respondió con una foto de un recibo. Manor Kill Works alquiler de estudio después de horas. Las fechas coinciden con los triángulos en el libro. Una nota. Ceremonia de liberación de palomas. Reyes sintió la satisfacción de encontrar la pieza que faltaba en un rompecabezas, como un mecánico descubriendo el tornillo perfecto. Respondió, encuentra al dueño. Pregunta sobre las cámaras. El jardín conmemorativo de St. Gideon, un rectángulo tranquilo escondido entre la iglesia y la casa parroquial, se convirtió en el escenario de un último y conmovedor acto. Naomi y Hannah estaban de pie junto a una placa que decía Hannah Baird debajo de las fechas y la palabra amada. Naomi trazó las letras con los dedos, el peso del ritual presionando sobre ella. Firmé el papel, dijo Naomi en voz baja. El que puso un nombre en una tumba que no te sostuvo. Me dije a mí misma que era un ritual, no una rendición. Hizo una pausa, respirando profundamente. Quiero llevar las cenizas. Hannah miró al suelo. Las cenizas no mienten, dijo, su voz carente de calor. Te dicen exactamente lo que tocó el fuego. Naomi asintió. ¿Estarás bien si hago esto? Hannah pensó por un momento. No quiero verlo, dijo con cuidado, pero quiero saberlo. Y si quieres que esté a tu lado, puedo intentarlo. Podemos hacer ambas cosas, dijo Naomi. Puedes estar en la iglesia. Yo estaré aquí. Elegiremos un momento en medio del día, cuando las sombras sean honestas. Reyes los encontró en la puerta del jardín con una orden judicial y un jardinero que había hecho esto 2 veces antes para otras familias. Colocó una lona limpia sobre la hierba y desatornilló la tapa de bronce que ocultaba el recipiente que contenía las cenizas de Hannah. Al levantarlo con cuidado, Reyes lo manejó con la misma reverencia que alguien que acuna a un recién nacido. Naomi se mantuvo firme. Antes de abrirlo, dijo, deberíamos orar, pero no tengo las palabras adecuadas. Podemos dejar que el silencio sea la oración, dijo Reyes, y por un momento, los 3 permanecieron en un silencio compartido. El jardinero aflojó la tapa, revelando material gris pálido, cenizas que podrían pertenecer a una vida que una vez existió. Reyes trabajó eficientemente, recogiendo la evidencia, diciendo en voz alta la cadena de custodia para mantener los pasos firmes. Cuando terminó, Naomi exhaló, su voz temblando al hablar. Si resulta ser ceniza de madera y talco, quiero que eso quede por escrito en algún lugar oficial. Quiero que el papel lleve la verdad para que no tengamos que cargar tanto con ella. Hannah estaba en el umbral de la iglesia, mirando a través de la puerta abierta. Cuando Naomi se acercó con la urna vacía, Hannah abrió los brazos. No necesito verlo para saber qué es, dijo suavemente, enterrando su rostro en el cabello de Naomi. Mi cuerpo recuerda cómo huele el aserrín. Más tarde esa tarde, Reyes se reunió con la doctora Chen en un pequeño café cerca del tribunal. Manor Kill Works, dijo ella, deslizando las facturas impresas sobre la mesa. Alquiló 2 noches al mes, en efectivo, fuera de horario. Las notas dicen disparo de palomas. El dueño es escultor, ajeno a los bordes más afilados. La voz de Chen se suavizó. Él trajo palomas de papel para endurecerlas. Se quemarían. No tiene sentido. La mirada de Reyes se oscureció. No estaba protegiendo cera. Chen agregó, me gustaría pensar que son velas, pero el estudio mantiene 75 grados. Nadie está protegiendo cera. Ambos sabían que la verdad estaba llegando, y quemaría más fuerte que todo lo que habían descubierto hasta ahora. Comida reconfortante, pero había un peso sobre sus hombros que no tenía nada que ver con el plato que llevaba. Comieron lentamente, el tipo de silencio compartido entre miembros de una familia que no necesitan palabras para llenar el espacio. La casa, que había sido despojada de sus fantasmas durante tanto tiempo, parecía un poco más una casa otra vez. Naomi miró a su hija al otro lado de la mesa. Hannah tenía una mirada distante, como si ya estuviera en otro lugar, procesando recuerdos en el silencio entre ellas. Había sido un día de pequeñas victorias, pero el peso de todo aún persistía. Su teléfono vibró en el bolsillo de su suéter, un mensaje de Reyes. Estamos dentro. Los registros de texto de Vale muestran que usó la frase triángulo con Gina Parr. La tenemos en camino. Naomi respiró hondo y deslizó el teléfono hacia la mesa hacia Hannah,
quien lo leyó en silencio. Mañana, entonces, dijo Hannah, su voz pequeña, pero firme. Naomi asintió, su garganta apretándose. Mañana. Mientras tanto, Reyes, la doctora Chen y el equipo continuaban su trabajo meticuloso. En Manor Kill Works, la investigación avanzaba, cada paso descubriendo más piezas de la retorcida operación de Vale. La historia del horno ahora estaba al descubierto: polímero combustionado, ácidos grasos traza, partículas de óxido de hierro y, lo más perturbador, fragmentos de hueso. El horno se había utilizado para más que arte o rituales de duelo, había sido una herramienta en el cruel teatro de Vale, quemando la verdad para crear su propia versión de ella. Reyes llevaba el informe en la mano, los detalles de lo encontrado en el horno aún frescos en su mente. Al pasar por el pasillo del laboratorio forense, el peso de todo se asentó más profundamente en él. La forma en que cada revelación se conectaba como las piezas de un mapa, llevándolos hacia la verdad que había estado enterrada durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, cuando el sol se levantó sobre Gray Harbor, el equipo de Reyes se movió rápidamente. La operación para llevar a Vale ante la justicia estaba en pleno auge. Pero hubo un momento, justo antes de que comenzara la acción, cuando Reyes se detuvo, mirando por la ventana hacia los árboles detrás del laboratorio. La luz suave se filtraba a través de las hojas, proyectando sombras que parecían casi pacíficas, pero el peso de lo que se avecinaba no se sentía para nada así. Su teléfono vibró nuevamente, y Reyes leyó el nuevo mensaje de texto de la doctora Chen: encontramos otro escondite de evidencia. Es más que solo manualidades de papel. El horno había visto más que recuerdos quemados. Dobló el informe cuidadosamente y lo metió debajo de su brazo. La ardilla afuera continuó su exploración silenciosa, ajena a la tormenta que se desarrollaba dentro de las paredes del laboratorio. De vuelta en Gray Harbor, Naomi y Hannah se reunieron con tía Mara en la mesa de la cocina. Mara había traído la cazuela, y aunque la comida estaba destinada a ofrecer consuelo, fue la presencia de la familia lo que parecía calmar la tensión en la habitación. Naomi miró a su hija, su corazón pesado con todo lo que habían descubierto y la verdad que aún estaba fuera de su alcance. Naomi apretó la mano de su hija. Lo superaremos, no importa qué, dijo, su voz gruesa de emoción. Hannah asintió lentamente. Lo haremos, dijo, tocando el libro suavemente con los dedos. Lo superaremos juntas. En los días siguientes, se revelaría más. Gina Park sería llevada para interrogatorio, su implicación en la operación desmoronándose lentamente. Las conexiones entre las donaciones, las ceremonias y los crímenes se harían más claras a medida que la investigación avanzara, pieza por pieza. Pero por ahora, en el tranquilo espacio de una cocina en Gray Harbor, Naomi y Hannah compartieron un momento de comprensión, un pequeño pero significativo paso hacia la sanación que ambas necesitaban desesperadamente. Y mientras los días pasaban, también lo hacía la verdad, capa por capa, con cada pequeño acto de valentía llevándolas más cerca del final de la mentira. Reyes y Chen estaban en el laboratorio digital, el resplandor de los monitores iluminando sus rostros en un marcado contraste. Los dedos de la doctora Chen se movían con precisión sobre el teclado, escribiendo detalles que se habían dispersado como migas de pan a lo largo de la investigación. Las líneas finalmente se estaban conectando, la gravedad tomando control de cada pieza de evidencia. Mientras ella trabajaba, Reyes observaba las tres pantallas zumbando al unísono. Los datos de sus diversas fuentes, los registros bancarios, los recibos de viaje, los archivos públicos formaban un camino claro que conducía a la verdad. Candlewick LLC, dijo Chen, rompiendo el silencio. Registrada en el estado de Washington. El único oficial no es Vale. Hizo una pausa, una ligera sonrisa asomó en sus labios. Por supuesto que no. Es un fideicomiso. Sparrowhead Trust. La dirección que figura es un apartado de correos en Vancouver. El EIN está vinculado a Bereavement Passwords como espacio programado contratado, desbloqueando una serie de pagos etiquetados como mejoras en las instalaciones. Reyes dio un paso adelante, su mirada fija en los datos que se desplegaban en la pantalla. ¿Entregas de propano?, preguntó, su tono firme pero curioso. Sí, respondió Chen, tocando la pantalla izquierda. Entregas de propano con números de cuenta medidos a una dirección rural al norte de Verónica Laurel Glen Road. El proveedor envió un horno KM1227 a la granja Laurel Glen hace 2 veranos. Reyes se quedó inmóvil por un momento. ¿Puente cubierto?, preguntó, la pregunta flotando en el aire como un desafío. Chen sacó un mapa, su dedo trazando las líneas. Sí,
Nehalem Valley tiene 3. El que tiene una tienda de pienso cerca y el buzón de truchas está justo aquí. Tocó el mapa, marcando la ubicación. Candlewick tiene el título. El granero fue construido en 2019. Sacaron una exención de huevos para agilizar el permiso. El conducto de ventilación en la pared sur es alto. Pensé que se veía extraño cuando vi las fotos. El pulso de Reyes se aceleró. Esto era la pieza que faltaba. Comenzamos en Laurel Glen, dijo, su voz resuelta. Guardamos Pilgrim House para el día 2 y Laurel nos da huesos y planos. Chen asintió, su mente ya trabajando en los siguientes pasos. Hay un hilo más, dijo suavemente, mirando hacia arriba desde su pantalla. La página del libro con el nombre de Vale en el reverso. Hay una leve impresión, como si alguien hubiera presionado con fuerza sobre la página de arriba dejando una nota fantasma. Parece, sótano. El aliento de Reyes se detuvo. Sótano, repitió, su voz baja, como si las sílabas supieran a llave entre sus dientes. Consígueme la orden, añadió, su mente ya acelerándose hacia la siguiente fase de su plan. En la casa de Naomi, la luz de la tarde entraba por las ventanas, suave y cálida, como un momento suspendido en el tiempo. Hannah estaba sentada en la mesa de la cocina con el libro abierto, su bolígrafo moviéndose con cuidado mientras dibujaba pequeñas cajas en los márgenes, un intento silencioso de dar esquinas al día, de aferrarse a algo sólido mientras el mundo a su alrededor cambiaba. Cuando Naomi entró, encontró a su hija sentada en silencio, con los ojos enfocados en la página. Compré miel en el mercado de agricultores, dijo Naomi, su voz suave pero con un peso propio. La clase que parece ámbar tratando de recordar el verano. Hannah levantó la vista del libro, su mirada fija. Aún no había dicho nada sobre los hallazgos del día, pero Naomi pudo ver el procesamiento silencioso en los ojos de su hija. Hice una lista, dijo Hannah, su voz firme, sus dedos aún trazando la cinta en el libro. Hannah miró al suelo. Las cenizas no mienten, dijo, su voz sin calor. Te dicen exactamente lo que tocó el fuego. Naomi asintió. ¿Estarás bien si hago esto? Hannah pensó por un momento. No quiero verlo, dijo cuidadosamente, pero quiero saberlo. Y si quieres que esté a tu lado, puedo intentarlo. Podemos hacer ambas cosas, dijo Naomi. Puedes estar en la iglesia. Yo estaré aquí. Elegiremos un momento en medio del día, cuando las sombras sean honestas. Reyes los encontró en la puerta del jardín con una orden judicial y un jardinero que había hecho esto 2 veces antes para otras familias. Colocó una lona limpia sobre la hierba y desatornilló la tapa de bronce que ocultaba el recipiente con las cenizas de Han. Al levantarlo cuidadosamente, Reyes lo manejó con la misma reverencia que alguien que acuna a un recién nacido. Naomi se mantuvo firme. Antes de abrirlo, dijo, deberíamos orar, pero no tengo las palabras adecuadas. Podemos dejar que el silencio sea la oración, dijo Reyes, y por un momento, los 3 permanecieron en silencio compartido. El jardinero aflojó la tapa, revelando material gris pálido, cenizas que podrían pertenecer a una vida que una vez existió. Reyes trabajó de manera eficiente, recogiendo la evidencia, diciendo en voz alta la cadena de custodia para mantener los pasos firmes. Cuando terminó, Naomi exhaló, su voz temblando al hablar. Si resulta ser ceniza de madera y talco, quiero que eso quede por escrito en algún lugar oficial. Quiero que el papel lleve la verdad para que no tengamos que cargar tanto con ella. Hannah estaba en el umbral de la iglesia, mirando a través de la puerta abierta. Cuando Naomi se acercó con la urna vacía, Hannah abrió los brazos. No necesito verlo para saber qué es, dijo suavemente, enterrando su rostro en el cabello de Naomi. Mi cuerpo recuerda cómo huele el aserrín. Más tarde esa tarde, Reyes se reunió con la doctora Chen en un pequeño café cerca del tribunal. Manor Kill Works, dijo ella, deslizando las facturas impresas sobre la mesa. Alquiló 2 noches al mes, en efectivo, fuera de horario. Las notas dicen disparo de palomas. El dueño es escultor, ajeno a los bordes más afilados. La voz de Chen se suavizó. Él trajo palomas de papel para endurecerlas. Se quemarían. No tiene sentido. La mirada de Reyes se oscureció. No estaba protegiendo cera. Chen agregó, me gustaría pensar que son velas, pero el estudio mantiene 75 grados. Nadie está protegiendo cera. Ambos sabían que la verdad estaba llegando, y quemaría más fuerte que todo lo que habían descubierto hasta ahora. Comida reconfortante, pero había un peso sobre sus hombros que no tenía nada que ver con el plato que llevaba. Comieron lentamente, el tipo de silencio compartido entre miembros de una familia que no necesitan palabras para llenar el espacio. La casa, que había sido despojada de sus fantasmas durante tanto tiempo,
parecía un poco más una casa otra vez. Naomi miró a su hija al otro lado de la mesa. Hannah tenía una mirada distante, como si ya estuviera en otro lugar, procesando recuerdos en el silencio entre ellas. Había sido un día de pequeñas victorias, pero el peso de todo aún persistía. Su teléfono vibró en el bolsillo de su suéter, un mensaje de Reyes fue breve: estamos dentro. Los registros de texto de Vale muestran que usó la frase triángulo con Gina Park. La tenemos en camino. Naomi respiró hondo y deslizó el teléfono hacia la mesa hacia Hannah, quien lo leyó en silencio. Mañana, entonces, dijo Hannah, su voz pequeña, pero firme. Naomi asintió, su garganta apretándose. Mañana. Mientras tanto, Reyes, la doctora Chen y el equipo continuaban su trabajo meticuloso. En Manor Kill Works, la investigación avanzaba, cada paso descubriendo más piezas de la retorcida operación de Vale. La historia del horno ahora estaba al descubierto: polímero combustionado, ácidos grasos traza, partículas de óxido de hierro y, lo más perturbador, fragmentos de hueso. El horno se había utilizado para más que arte o rituales de duelo, había sido una herramienta en el cruel teatro de Vale, quemando la verdad para crear su propia versión de ella. Reyes llevaba el informe en la mano, los detalles de lo encontrado en el horno aún frescos en su mente. Al pasar por el pasillo del laboratorio forense, el peso de todo se asentó más profundamente en él. La forma en que cada revelación se conectaba como las piezas de un mapa, llevándolos hacia la verdad que había estado enterrada durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, cuando el sol se levantó sobre Gray Harbor, el equipo de Reyes se movió rápidamente. La operación para llevar a Vale ante la justicia estaba en pleno auge. Estamos cerca, dijo Reyes. Naomi asintió, su mano alcanzando a tocar la de Hannah. Habían llegado al punto en que el pasado y el presente chocaban, donde la verdad ya no era algo que pudiera permanecer oculto en los rincones oscuros de un granero o una habitación detrás de una pared. Ahora estaba al descubierto, y nada sería igual después de ese día. Mientras se preparaban para avanzar, Reyes sabía una cosa con certeza: el pasado ya no susurraría sus secretos. La verdad hablaría, y cuando lo hiciera, hablaría en voz alta. Los registros no se detenían allí. Chen hizo clic en más, rastreando la red compleja que se había tejido alrededor del duelo, como una telaraña, capturando a aquellos que buscaban consuelo, aquellos que nunca se dieron cuenta de que habían sido atrapados. Mientras se desplazaba por los datos, la enormidad de todo se asentó en su pecho, una operación sistemática que se alimentaba de la pena y la confianza, manipulada por un hombre que usaba palabras para atar a las personas a una falsa misericordia. Reyes se encontraba cerca, su mente corriendo sobre lo que se había descubierto hasta ese momento. La llamada telefónica con Chen, el momento de realización de que la red de Val se había construido sobre cenizas, literales y metafóricas. Habían encontrado una habitación en el granero, un corral de escenario, no solo para el duelo, sino para la manipulación de este. Pensó en las palabras rotas y desgarradas de la señora Sheridan y en la desesperada esperanza que habían depositado en un hombre que prometía alivio cuando todo lo que ofrecía era destrucción. La historia que estaban armando era una de crueldad disfrazada de compasión, de un hombre que había orquestado cuidadosamente un ciclo de creencia y liberación, creando habitaciones donde el dolor podía ser barrido, solo para ser reemplazado por más. Las casas, los graneros, los retiros, todos eran solo partes de su laberinto, cada esquina cuidadosamente planificada, cada pared pintada con la misma mentira. En la casa de Naomi, la tarde llevaba un peso silencioso. Gina Park se había sentado con Hannah, y juntas trabajaron en las direcciones hacia los lugares que las llevarían a las revelaciones finales. Los puntos de referencia, pequeñas pero significativas cosas que no desaparecerían de la memoria porque estaban impregnadas con demasiada verdad. Los postes de cerca rotos, el buzón de truchas abollado, el granero con su ventilación antinatural. Estos pequeños detalles, estos marcadores discretos, las guiarían. Mientras trabajaban, las noticias sonaban de fondo, mostrando imágenes del rostro de Rowan Vale junto a tomas de oficiales moviendo palets de ceniza, un símbolo sombrío del horror que se había revelado. Las familias que habían sido tocadas por el peso de las mentiras de Vale estaban hablando, una por una, los sobrevivientes finalmente capaces de decir sus verdades. El Dr. King estaba de pie en su porche, sosteniendo su cartel en sus manos, mirándolo como si sostuviera un recuerdo que desearía poder deshacer. La foto de él con su pajarita,
luciendo demasiado como el hombre que alguna vez fue una figura confiable en una comunidad que había confiado en las manos equivocadas. Había sido cómplice, aunque no hubiera conocido todos los detalles. Había entregado piezas, ayudando sin saber a construir una historia que no le correspondía escribir. De vuelta en la estación, el teléfono de Chen sonó, rompiendo la quietud. Ella miró la pantalla, entrecerrando los ojos mientras respondía. ¿Qué tienes?, preguntó Reyes, acercándose. Más hilos, respondió Chen, su voz firme, aunque había un toque de algo en su tono, quizás incredulidad, tal vez una resolución endurecida. Hemos vinculado a Gwendolyn Sparrow con el fideicomiso. Ella fue quien creó la estructura, quien escribió las memorias del duelo que Val luego convirtió en su propio modelo de negocio. Murió en 2015, pero su legado sigue vivo en cada archivo que sacamos. Reyes respiró profundamente, sintiendo el peso de todo nuevamente. Se giró hacia la pizarra, las líneas trazadas de un lugar a otro, del almacén al granero a Pilgrim House, de las cenizas al cabello a la verdad. Estamos más cerca, murmuró, casi para sí mismo, mientras las piezas caían en su lugar. Ya no solo estaban acercándose a Val, estaban siguiendo el hilo de una narrativa mucho más grande, una que había sido tejida por una mujer muerta cuyas palabras habían llegado a las manos de un hombre que había construido un imperio sobre el dolor. Esto no solo se trataba de detener a Val, se trataba de deshacer un sistema que se había alimentado de los momentos más vulnerables de las personas. Se trataba de hacer de una habitación que había estado llena de mentiras un lugar donde finalmente pudiera vivir la verdad. El aire se sentía pesado mientras Reyes observaba al equipo moverse en el fondo, cada paso más cerca de sacar todo a la luz. Y en algún lugar a lo lejos, casi podía escuchar el primer aliento de una habitación comenzando a exhalar. La cámara hizo un acercamiento mientras los dos hombres llevaban la nevera rodante, sus movimientos metódicos y precisos. Reyes sintió su estómago apretarse, el peso de lo que estaban a punto de descubrir colgando en el aire como humo. El camión se alejó de la rampa de carga, la matrícula apenas visible pero suficiente para hacer la conexión. Miró a la doctora Chen, que ya estaba revisando las grabaciones para obtener más detalles. Estamos más cerca, murmuró Reyes para sí mismo. La realidad de lo que habían descubierto se estaba hundiendo, filas de recibos, movimientos cuidadosamente documentados de cenizas de hueso, y sistemas codificados que velaban la verdad bajo capas de ritual y engaño. Era una máquina que funcionaba sin problemas, sus engranajes girando con precisión, construida para mantener la verdad oculta el tiempo suficiente para que las personas equivocadas la hicieran suya. Aquí, dijo Chen, pausando la grabación. Mira el camión. Los dos hombres, uno de ellos lleva guantes. Son cuidadosos, demasiado cuidadosos. No es la primera vez que hacen esto. Reyes se inclinó, entrecerrando los ojos. Estaban moviendo la nevera nuevamente, tal como lo habían hecho antes. Era el mismo procedimiento de siempre, uno que había visto en los patrones que habían descubierto. Pero ahora, esta era la clave. Las neveras, las cenizas y los papeles, todo estaba cayendo en su lugar. El ritual no se trataba de duelo, se trataba de control. Reyes se giró hacia el gerente, que aún estaba de pie cerca, tratando de parecer indiferente ante las pruebas acumuladas. ¿Alguna idea de dónde llevaron esta nevera?, preguntó. El gerente dudó antes de hablar, claramente incómodo. No pregunto dónde van las cosas después de que salen de aquí, solo hago mi trabajo. Tu trabajo está a punto de ser cuestionado, dijo Reyes sin emoción. Necesitamos cada detalle, cada registro y cada documento relacionado con estos envíos. Quiero todo, conductores, fechas, ubicaciones. No te contengas. El gerente tragó, su garganta apretada. Voy a conseguir lo que necesiten. Solo denme un minuto. Reyes lo observó salir de la sala, su mente ya acelerándose a través de las implicaciones del video que acababan de ver. Ya no se trataba solo de Val. Ya no se trataba ni siquiera de las familias afligidas que habían sido engañadas para creer que estaban ayudando a los espíritus de sus hijos a seguir adelante. Esto era más grande. Se trataba de una red construida sobre el engaño, y ahora comenzaban a desenrollar los hilos. Las neveras eran solo el comienzo. Reyes lo había visto en la forma en que Vale controlaba los rituales, la forma en que las familias confiaban en él, y la manera en que se habían recolectado las cenizas y los dientes. El sistema era una mentira, pero era una cuidadosamente construida sobre años de manipulación. Voy a llamar al laboratorio, dijo Reyes a Chen,
rompiendo el silencio. Necesitamos confirmar rápidamente esas muestras de cenizas. Si hay siquiera una posibilidad de que esto esté relacionado con los niños desaparecidos, necesitamos actuar de inmediato. Chen asintió. Encontraremos el patrón. La verdad ya está tirando de los hilos. Solo necesitamos seguirla. El gerente regresó con un archivo, su rostro pálido, y lo entregó de mala gana. El contenido era más recibos, más envíos, más nombres, pero algo llamó la atención. Una dirección familiar, Pilgrim House. El mismo lugar donde estuvo el camión blanco, el mismo lugar donde habían rastreado las palomas y los rituales. Toma esto, dijo Reyes, tomando el archivo de Chen y escaneándolo rápidamente. Su corazón latió con fuerza mientras hojeaba las páginas. Todo está conectado. Tenemos un lugar más al que ir. Entonces, movámonos, dijo Chen, poniéndose de pie. Ya hemos esperado lo suficiente. De vuelta en el coche, Reyes tocó el volante, su mente corriendo. Las piezas estaban encajando, y pronto, podrían confrontar la magnitud de las operaciones de Val. Las palabras de Naomi resonaban en su mente, seguiríamos corrigiendo. Como editar un libro que alguien más escribió con una pluma robada. Ya no solo estaban limpiando un desastre, estaban reescribiendo una historia. Miró a Chen mientras ella se sentaba junto a él, sus ojos enfocados en el camino por delante. No solo estamos deteniéndolo, dijo Reyes en voz baja. Estamos reescribiendo todo, una habitación a la vez. Chen no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, su voz era firme y clara. Nos aseguraremos de que la verdad salga a la luz para las familias, para las víctimas y para los que nunca tuvieron la oportunidad de hablar, agregó Reyes. El viaje por delante era largo, pero ahora tenía una dirección clara. Ya no solo estaban persiguiendo sombras, ahora estaban persiguiendo la verdad, y nada los detendría de sacarla a la luz. El olor de la tierra perturbada después de años de quietud, mezclado con un leve toque metálico que se adhería al fondo de sus gargantas. Reyes hizo un gesto para que los oficiales se apartaran. Habían desenterrado algo. El suelo se desplazó, revelando la sutil línea de una costura, una que había sido ocultada bajo capas de concreto, escondida debajo de una fachada cuidadosamente construida. El concreto se agrietó y se rompió cuando lo levantaron, revelando un vacío debajo de la superficie. El sonido fue un golpeteo suave, hueco, como un suspiro secreto escapando de una habitación cerrada. Reyes dio un paso adelante cautelosamente, mirando hacia el vacío debajo del concreto. El espacio se sentía sofocante, el aire espeso con algo olvidado, algo largo tiempo oculto. Podía ver los bordes de una vieja caja, una cosa cuadrada de madera, clavada con clavos. La caja había estado enterrada bajo años de polvo, cenizas y tierra, pero ahora estaba allí, esperando ser abierta. Traigan el martillo de mazo, ordenó Reyes. Su voz era firme. Necesitamos ver qué hay dentro. Benten le entregó el martillo, y Reyes lo levantó una vez, dos veces, hasta que los clavos de la caja cedieron. La tapa se abrió con un crujido, y el olor los golpeó primero. El aroma de la descomposición, de algo orgánico que había sido preservado en la oscuridad. Era el olor de un secreto que había estado esperando. Chen se arrodilló junto a Reyes, mirando el contenido de la caja. Su rostro se tensó al ver lo que había sido ocultado, los restos de una figura pequeña, encorvada en una posición antinatural, su forma desfigurada por los años de negligencia. No había características identificables, solo fragmentos, huesos que habían sido destrozados por la fuerza, envueltos en capas de material que se había desintegrado con el tiempo. Emily, murmuró Reyes, su voz un suspiro bajo. Miró a Chen, y ambos supieron que esto era más que solo huesos. Era un cuerpo oculto durante demasiado tiempo. La caja había sido una tumba, no solo para el pasado, sino para todas las vidas que habían sido afectadas por él. Necesitamos recoger todo cuidadosamente, dijo Chen, su voz afilada con concentración. Cada fragmento, cada detalle. Comenzaron a catalogar los restos, tomando fotos, empaquetando cuidadosamente lo que quedaba de los huesos. No había prisa por esto. La verdad tenía que ser dada espacio, habitación para respirar. Mientras trabajaban, Reyes sentía el peso de la investigación presionando sobre él. Sentía el camino que habían seguido a través de mentiras y engaños, y ahora, estaban llegando al final de ello. La verdad estaba aquí, en forma de huesos y recuerdos rotos, pero era una verdad que había estado oscurecida durante demasiado tiempo. La caja había sido escondida bajo capas de concreto y tierra, así como la verdad había sido enterrada bajo capas de mentiras y rituales. Pero ahora, la habían encontrado,
y las paredes que habían protegido a Vale y su red comenzaban a desmoronarse. Chen se levantó, mirando el sitio. Necesitamos empezar a conectar los puntos. Esto es parte de ello. Los huesos, los rituales, las historias que nos han contado. Todo es una gran mentira, y ahora necesitamos probar. Reyes asintió. Seguiremos la cadena hasta que se rompa. Mientras empaquetaban la evidencia y se preparaban para irse, Reyes echó una última mirada al sitio. La losa de concreto había sido levantada, pero aún había más por descubrir, más piezas del rompecabezas. La batalla aún no había terminado. Tenían más por encontrar, más por juntar, y la verdad finalmente comenzaba a hablar. Más tarde esa noche, Reyes estaba afuera del tribunal, mirando al cielo. Las estrellas estaban claras, marcadas contra la oscuridad. Pensó en las familias que habían estado esperando respuestas, durante años, durante décadas. Pensó en las víctimas cuyas vidas habían sido robadas, y en los que se habían quedado atrás en la estela de una conspiración que nunca podrían entender completamente. Las palabras de Naomi resonaron en su mente. Seguiremos corrigiendo, como editar un libro que alguien más escribió con una pluma robada. Sacó su teléfono, una última vez esa noche, y escribió un mensaje a Naomi. Encontramos más. No ha terminado, pero está más cerca. Pulsó enviar y guardó el teléfono nuevamente en su bolsillo. El siguiente paso estaba claro, y estaban listos para ello. La verdad sería contada. Reyes estaba solo en su oficina, los bordes gastados de los archivos del caso sobre su escritorio susurrando sus secretos. Sus dedos trazaban los bordes del papel, un viejo hábito para conectar los puntos que se habían dispersado durante tantos meses. Era extraño cuánta verdad podía ser cargada en tinta, en fotografías, en la tranquila evidencia de una vida vivida en pequeños fragmentos, en habitaciones ocultas, en promesas susurradas y leyes rotas. Miró la pared, donde su nota aún estaba clavada, las palabras aún sosteniendo su peso, aún exigiendo su atención. Detén el ritual. Encuentra las habitaciones. Devuelve los nombres. Sintió el tirón constante de la verdad que había salido a la luz, como los detalles más pequeños, como llaves y palomas, habían desbloqueado un rompecabezas mucho más oscuro y más intrincado. Como todo se conectaba a un pequeño hilo de confianza rota y un hombre que había construido un mundo de engaños de manera tan convincente. Rowan Vale, un hombre que se había aprovechado del dolor, había construido una red de mentiras disfrazadas de compasión. Pero el caso no solo se trataba de Vale y sus rituales. Se trataba de las familias que habían sido tocadas por esta oscuridad, que habían sufrido en silencio y cuyo dolor había sido manipulado y retorcido para su beneficio. Se trataba de reclamar su verdad, darle espacio para respirar. Naomi y Hannah le habían enseñado que a veces, la verdad no necesitaba ser forzada, solo necesitaba espacio para crecer, para ser escuchada. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la tranquila calle. El mundo afuera se movía, pero en la quietud de su oficina, podía sentir el peso de lo que se había descubierto. El mundo de rituales y mentiras se estaba despojando, capa por capa. La verdad estaba ahí afuera, y ahora, era el momento de dejarla hablar. Al otro lado de la ciudad, el jardín de St. Gideon estaba como un recordatorio de lo lejos que habían llegado. La nueva placa, vacía por ahora, esperaba al sol de la mañana. La historia aún no estaba terminada, pero se escribiría con el tiempo. Los nombres, los perdidos, serían devueltos. Y en los espacios tranquilos del mundo, donde la sanación podría comenzar, la verdad se asentaría como la luz después de una tormenta. Naomi, Hannah y Emily estaban sentadas juntas en el escalón, el día desvaneciéndose suavemente hacia la tarde. El mundo estaba quieto, pero ahora había paz en él. El peso del pasado era más ligero, y ya no eran prisioneras de las sombras. El arroyo reía, el buzón se mantenía brillante, y en algún lugar a lo lejos, la verdad se estaba escribiendo, una palabra a la vez. Y así, se sentaron, y por primera vez en mucho tiempo, dejaron que el silencio hiciera el trabajo, sabiendo que la historia ya no era una mentira, sino una verdad que perduraría.